¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Nos encontramos de cara a una segunda semana de este curso de habilitación y orientación didáctica disciplinar. Les saluda con mucho gusto Alma Piceno, instructora de este curso CHOD. Em, y bueno, ya hemos dado los minutos de tolerancia para dar inicio con este espacio abierto con el instructor. Y entonces, bueno, vamos a comentar brevemente cuáles son las actividades que corresponde desarrollar en en esta semana 2. Se trata, tal y como hemos venido mencionando, de una actividad integradora, una actividad formativa y la participación en un foro. Eh, con la ponderación que vemos en pantalla, 15% la actividad integradora, 2.5% el cuestionario formativo y un 5% del foro. Esto para desarrollarlo a partir del día lunes 6 de diciembre y que culmine el 12 de diciembre, domingo 12 de diciembre a las 23:55 horas. En ese momento terminará nuestra semana 2. Entonces, pues charlando acerca de estas actividades, la actividad integradora 2 se llama Bases de la didáctica en prepa en línea CEP. Tiene como objetivo que como participante puedas seleccionar de Internet un recurso educativo digital que sirva para reforzar alguno de los aprendizajes esperados del módulo 17 y que ese recurso educativo digital que rescates del Internet, que rescates de la red, eh, pueda integrarse a una estrategia didáctica. Entonces, pues lo primero que hay que llevar a cabo es descargar la plantilla, ¿verdad? El documento, el formato de la actividad, donde aparecen pues todos los puntos con los que hay que cumplir. Después, pues hay que revisar los aprendizajes esperados del módulo 17. En la carátula de la actividad aparecen el módulo 17, cuáles son sus aprendizajes esperados y bueno, de esos aprendizajes esperados, revisar alguno que se vincule con tu perfil profesional. De esto, pues ya has realizado una actividad la semana anterior, entonces, pues ya sabes bien cuál es tu perfil profesional y cuáles son los aprendizajes que pueden o las competencias que pueden movilizarse, que deben de movilizarse. Eh, Después de haber identificado cuáles son esos aprendizajes esperados, debes de localizar en el Internet un recurso educativo digital que permitan reforzar uno de esos aprendizajes esperados, no todos los que se relacionen con tu perfil, sino uno de ellos. Eliges un aprendizaje esperado y entonces para reforzarlo debes localizar en Internet un recurso educativo digital y colocar ahí en la plantilla pues el enlace de ese recurso para que tu instructor pues pueda ingresar al recurso y observarlo, ¿verdad? Notar si es confiable, si es pertinente, si es congruente, relacionado con ese aprendizaje esperado. Además, por supuesto, debes referenciar ese recurso en formato APA porque, por supuesto, todo lo que nosotros como asesores virtuales vamos a compartir con los estudiantes, pues necesitamos referenciarlo adecuadamente para cumplir con estas normas eh, que tienen que ver con brindar crédito a los autores de los recursos, a los autores de los contenidos. Y además hay que incluir una justificación, ¿no? ¿Por qué estoy ¿por qué he seleccionado ese recurso educativo digital en particular? Eh, una justificación que incluya, eh, pues, cómo es el modelo educativo de prepa en línea CEP, en qué está basado, en qué teorías del aprendizaje está basado. Y es que, eh, pues, el modelo educativo de prepa en línea CEP es un modelo que está centrado en el estudiante. ¿Por qué? Pues es el estudiante quien debe de revisar los recursos, quien debe de gestionar su aprendizaje, planificar los momentos en los que va a estudiar, decidir cuáles son las mejores maneras en las que va a acceder al conocimiento,
quien va a desarrollar las actividades, quien va a realizar la entrega. El modelo está totalmente centrado en el estudiante, es un modelo humanista. Está centrado además en el desarrollo de competencias, porque busca que en el alumno pues puedan movilizarse conocimientos, habilidades, actitudes, valores, eso a través de las actividades que se proponen. Además, el modelo, este modelo educativo, pues también está basado en el aprendizaje social, donde el estudiante pues no aprende totalmente eh, en soledad, ¿verdad? Sino en colaboración con sus pares y también al tener ciertos contactos con su asesor virtual. Entonces, a través de foros, a través del mensajero, a través del correo electrónico, es posible, y a través de las sesiones, de estos espacios abiertos, es posible tener comunicación con otras personas y construir conocimiento, colaborar, opinar, argumentar. Entonces el aprendizaje es social. Además, pues lo que aprenda el estudiante en sus módulos, pues le debe de ser útil para su vida cotidiana, para poder resolver problemas a los que se enfrente en su vida regular, en el trabajo, en todas las actividades que lleva a cabo fuera de la escuela, ¿verdad? Deben de ser aprendizajes pues que tengan una aplicación práctica. El modelo de prepa en línea CEP también es eh, conectivista, ¿verdad? Porque pues está haciendo uso de las tecnologías eh, y entonces, pues ya dijimos, requiere de tener contacto con sus pares, contacto con asesores virtuales, en sincronía y también en asincronía, eh, y pues construye su propio conocimiento, es autodidacta, investiga por su propia cuenta, más allá de lo que ofrece plataforma y debe ser capaz de gestionar su aprendizaje, de planificar su módulo, sus 4 semanas y la semana completa, para que no suceda, por ejemplo, lo que pudo pasarnos durante esta primera semana en la que han estado como participantes, donde pues fue el día de ayer, por ejemplo, que cerró la semana 1 de manera extraordinaria, ¿verdad? Cerró en día miércoles cuando debía haber cerrado en día domingo. Bueno, pues parece que nos esperamos a que fuera el día miércoles y hasta casi llegar a las 23:55 para realizar entregas, para enviar mensajes. Eh, eh, Eso es necesario gestionarlo, ¿verdad? En una autoevaluación que podamos hacer, pues es importante reflexionar acerca de esa manera de gestionar el tiempo que empleamos para capacitarnos. Justamente los estudiantes, pues también deben de analizar sobre cómo emplean el tiempo, cómo lo gestionan para estudiar. Entonces, bueno, pues hay que incluir justamente una justificación en la que hablemos de cómo es el modelo de prepa en línea CEP de acuerdo a esas teorías de aprendizaje que nos están ofreciendo ahí en los recursos de la actividad. Y además mencionar cómo es que ese recurso educativo pues está favoreciendo el aprendizaje esperado que seleccionaron. Eh, un ejemplo que puedo ponerles, bueno, yo les he comentado, soy licenciada en negocios internacionales, por tanto, mi perfil pues es el de las ciencias sociales. Y entonces revisando ese módulo 17 de esta actividad, pues puedo detectar que uno de los aprendizajes esperados que tiene relación con mi perfil, pues es el de evaluar y determinar la posibilidad de ocurrencia de fenómenos naturales y de procesos sociales. ¿Qué tan probable es que ocurra determinado fenómeno natural o determinada problemática social? Y que pues esta evaluación, esta evaluación de información estadística me permita orientar mis acciones, tanto como una persona, un individuo, como también para proponer estrategias de mejora. Ese es el aprendizaje esperado.
que está relacionado con mi perfil profesional de las ciencias sociales. Entonces, yo ubiqué en internet el sitio de Khan Academy y en ese sitio hay una actividad que permite realizar el cálculo de medidas de tendencia central, practicar el cálculo de medidas de tendencia central. Entonces, esa red que yo elegí, pues favorece ese aprendizaje esperado porque pues cuando uno evalúa procesos naturales o cuando uno evalúa fenómenos sociales, pues emplea datos para evaluarlos, para analizar esas situaciones. Es decir, empleamos índices, estadísticas, números, porcentajes, ¿verdad? Y esos datos, pues podemos representarlos por medio de tablas, por medio de gráficas, para que a un simple golpe de vista podamos comprender mejor esos datos, cómo se comportan esos datos, analizar si ha habido crecimiento, decrecimiento, ¿no? Organizar esos datos, organizar la información para poder interpretarlos, analizando las tendencias y además, pues también es posible hacer pronósticos, ¿verdad? A futuro, observar cómo podría comportarse de acuerdo a la tendencia que ha tenido ese indicador, ese dato, pues podemos hacer un pronóstico de cómo podría comportarse en años posteriores. Todo eso pues me permite tomar mejores decisiones, decisiones informadas, me permite analizar el riesgo, me permite proponer acciones de mejora. Entonces, esa sería mi justificación, por supuesto, con todo lo ya mencionado acerca de eh, el, el, las teorías de aprendizaje en las que se soporta el modelo educativo de prepa en línea C. Eh, Luego, además, en esta actividad, pues también hay que describir esa estrategia didáctica. Eh, es decir, ese recurso que elegimos, eh, ¿dónde lo vamos a incluir en nuestra estrategia didáctica? ¿Qué es lo que queremos cumplir con ese recurso y en qué momento lo estaríamos usando? Entonces, bueno, yo en este ejemplo que les estoy dando, pues esa red que yo elegí de Khan Academy, pues tiene el objetivo de reforzar en los estudiantes el conocimiento, el aprendizaje de esas medidas de tendencia central, porque ese es un tema del módulo 17. Permite reforzarlo a través de la práctica, ¿verdad? Aprender haciendo por medio de ejercicios que se proponen ahí en Khan Academy. Y entonces de esa manera el estudiante pues está aplicando lo que aprende en el módulo y puede comprender mejor el tema. Puede usar las tecnologías, ¿verdad? Al usar ese recurso y el aprendizaje que va a conseguir pues va a ser un aprendizaje significativo. Eh, entonces, bueno, esa sería como una, un esbozo, un ejemplo, ¿verdad? De esa descripción. Y voy a explicar qué es lo que va a hacer el estudiante. Pues el estudiante va a analizar durante su módulo 17 el tema de medidas de tendencia central y pues posteriormente va a poder realizar las prácticas sugeridas en esa red que yo le estoy enviando, ya sea a través del espacio de avisos o a través de un foro o a través del mensajero, donde le estoy sugiriendo un recurso adicional al que se encuentra en plataforma, pero le voy a motivar a que lo emplee porque le va a permitir reforzar ese aprendizaje, que él pueda practicar y entonces pues vaya consiguiendo mejor esos aprendizajes. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo que, como asesor virtual, tengo la obligación de pues acercar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Los estudiantes aprenden de diferentes maneras, tienen diferentes estilos de aprendizaje y entonces necesitamos acercarles de pronto información adicional, recursos adicionales a los que existen en plataforma para que puedan aprender más, puedan aprender mejor. En este caso, aprender haciendo, ¿no? A través de esas prácticas de Khan Academy que yo estoy proponiendo para que mejore su desempeño. Porque, pues, sabemos que simuladores, que plataformas, pues son
son un apoyo al proceso de aprendizaje, lo hacen interactivo, lo hacen motivante, retador, y entonces también pues desarrollan el uso de las tecnologías. Eh, Eso es lo que debe de contener pues esta actividad. Por supuesto, las referencias bibliográficas en formato APA y nombrar la actividad de acuerdo a lo solicitado, ¿verdad? A la nomenclatura que sea sus apellidos, sus dos apellidos, guión bajo, el nombre de pila, guión bajo y la clave CHOT 2E, o sea, segunda edición, eh, guión bajo, actividad integradora 2. Y bueno, como su instructor, pues esta actividad integradora 2 será evaluada únicamente a través de una lista de cotejo, ni más ni menos. Y entonces, bueno, está la lista de cotejo aquí en pantalla. Voy a, pues al momento en que sea recibida la actividad integradora 2, eh, pues a revisar si cumple con estos puntos o si no cumple con ellos, y de acuerdo a eso, pues es la calificación que se va a obtener. Entonces es importantísimo descargar esta lista de cotejo para revisarla, que ustedes mismos hagan ese checklist, que revisen. ¿Estoy referenciando en formato APA, sí o no? Sí, bueno, ya tengo esos 3 puntos. El recurso educativo digital que estoy proponiendo es accesible. No se necesita comprar una membresía, no se necesita generar una cuenta para utilizarlo, sino únicamente el alumno va a dar clic y va a poder ingresar y va a poder observar, va a poder analizar, va a poder aprender, va a poder practicar. ¿Es accesible? ¿Sí o no? ¿Es funcional? ¿Es congruente con el aprendizaje esperado? ¿Está presentando un contenido de manera ordenada? ¿Verdad? Quien lo elaboró, porque recordemos, vamos a tomar un recurso que ya existe. Entonces, pues ese recurso debe de tener un orden, ser coherente. ¿Es de licencia libre? ¿Podemos utilizarlo todos? ¿Es de una fuente confiable? Se comunica de manera comprensible todas sus ideas, no tiene ideas por ahí ambiguas que no se entiendan, es de un nivel cercano a los estudiantes de prepa en línea CEP, no maneja un lenguaje muy elevado que sea para estudiantes de licenciatura o de maestría, eh, corresponde al nivel educativo de educación media superior, no tiene errores en la redacción o errores en el contenido, eh, contiene elementos gráficos que sean acordes a las características de los estudiantes. Luego, para la justificación, mi justificación está retomando las teorías de aprendizaje, que ya les di un esbozo de ellas, y utiliza esas teorías de aprendizaje eh, de los documentos que se consultaron, ¿no? En la actividad nos ofrecen varios documentos que hablan sobre estas teorías de aprendizaje. En la justificación estoy explicando por qué ese recurso favorece el aprendizaje esperado que seleccioné. En mi justificación estoy citando en formato APA y la estrategia didáctica está alineada a lo que se describe en la lectura que nos dan en esta actividad que se llama Estrategias Didácticas para la Educación Virtual. Mi estrategia didáctica menciona cuál es el propósito que quiero cumplir con ese red que elegí. Estoy mencionando qué estrategia didáctica voy a implementar para lograr el aprendizaje esperado. Estoy mencionando en qué momento voy a implementar esa estrategia didáctica y entonces observar si cumplo o no. Si hay algo con lo que no estoy cumpliendo, bueno, lo marco y pues me dedico a hacerlo para que asegure el 10 en esta actividad. Además, durante esta semana 2, tenemos un foro. El foro se llama Los foros y la didáctica de prepa en línea C. Y entonces, pues, en este foro nos proponen que ustedes diseñen una propuesta de moderación de un foro. Ahí en el foro y en sus recursos de esta semana aparece un tema que se llama diálogo didáctico mediado. Y entonces, pues de acuerdo a lo que se menciona en ese documento, pues debemos
perdón, debemos de participar en este foro 2. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, nos pide 3 aportaciones, 3 intervenciones en este espacio. Para la primera nos piden que analicemos, ahí en la carátula del foro eh, vienen las participaciones de varios estudiantes, ejemplos de participaciones de varios estudiantes. Eh, es una simulación de un foro que se llama Optimización de Recursos Naturales, y en él pues aparece de qué tema va ese foro de optimización de recursos naturales. Viene la primera publicación de un asesor virtual, y luego vienen pues ya las réplicas, las intervenciones de varios estudiantes. Entonces necesitamos analizar esas participaciones eh, para observar pues cómo es que están participando los alumnos. Y eh, basándonos en esas participaciones, nosotros en nuestra primera aportación vamos a fungir como asesor virtual, redactando un ejemplo de un mensaje que usaríamos para moderar esa discusión, ¿no? Nos imaginamos que ya han transcurrido 2, 3 días del foro, eh, y que, bueno, están estas aportaciones, las leemos y entonces vamos a colocar un mensaje en ese foro, un mensaje para moderar la discusión. Además de colocar ese mensaje donde estemos moderando la discusión, debemos de añadir eh, nuestra reflexión acerca de esa lectura del diálogo didáctico mediado. Cómo el diálogo didáctico mediado, perdón, se vio favorecido en ese mensaje que ustedes crearon, en ese mensaje de moderación. Y por supuesto, pues usar ese documento para basar nuestra reflexión. Eh, En un mensaje de moderación, pues debemos de cuidar que eh, si vamos a dirigirnos a nuestros alumnos para dirigir, valga la redundancia, esa conversación que están teniendo, pues tengo que iniciar siempre con un saludo, ¿verdad? Estimados estudiantes, queridos estudiantes, apreciables estudiantes, hola, un saludo. Luego, pues dar una breve introducción, así como el mensaje que yo les tengo aquí, les estoy compartiendo en pantalla, dice, te doy una afectuosa bienvenida, puede ser, o me da mucho gusto leerles, o me es grato observar sus intervenciones, eh, me encanta observar cómo están atentos a este tema o preocupados sobre este tema del cambio climático, ¿no? Una breve introducción. También es posible que en nuestro mensaje de moderación pues expliquemos un poco sobre ese tema del que ellos están hablando, sobre ese tema del que ellos están debatiendo, ¿verdad? ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos ante ello? Algo breve, no algo muy largo. Además, invitar a los estudiantes a que continúen profundizando, podemos compartir una pregunta adicional ahí para mover a la reflexión. También podemos compartir alguna noticia sobre el tema o algún documento de apoyo, una imagen que nosotros creemos acerca del tema en Canva, en Geniali, ¿no? Una imagen que impacte, una imagen de impacto que invite a reflexionar, o una nube de palabras, ¿no? Con las palabras clave de lo que han ido mencionando en el foro. En fin, estrategias de moderación hay muchas. Eh, Además, nuestro mensaje pues siempre debe de incluir un recordatorio, ¿verdad?, a los estudiantes sobre las normas de etiqueta virtual, ¿no? La netiqueta, para que el foro pues siempre se conduzca con respeto, con amabilidad, en un clima agradable, únicamente de aprendizaje. Y pues finalizar con una despedida y con la firma de asesor virtual y a qué grupo estamos asesorando. Entonces, pues es importante que tenga nuestro mensaje de moderación todos estos elementos, y que además en esa primera aportación, además de incluir el mensaje de moderación, pues incluyamos nuestra explicación sobre el diálogo didáctico mediado. Eh, en una segunda intervención, para hacer la segunda intervención es necesario
revisar ese foro todos los días para leer los comentarios de los demás participantes de este curso chat y entonces elegir alguno alguno de los ejemplos, ¿no? De moderación que ellos han compartido para brindarles réplica, donde les comentemos a nuestros pares cuáles son las similitudes que encontramos en la propuesta de moderación, bueno, entre mi propuesta y la del el participante que elegí, pues hay estas similitudes. Pero fíjate, también existen estas diferencias. Yo no tomé en consideración tal punto, tal otro, o yo tomé en consideración este punto, quizás valdría la pena que lo agregaras en tus moderaciones. Eh, y que además de mencionarle a ese compañero o a esa compañera las similitudes y las diferencias, también agreguen un texto donde describan cómo esa propuesta de moderación que ese compañero o esa compañera hizo está enriqueciéndote a ti eh, en tu práctica como asesor virtual, ¿no? En esas diferencias que encontraste y en esas similitudes que encontraste en su ejemplo de mensaje de moderación, pues que puedas mencionar eso a ti cómo te está enriqueciendo. Eso que tú no contemplaste, por supuesto, te ayuda a mejorar. Eso que él no o ella no contempló, eh, pues de la misma manera también te enriquece, ¿verdad? El darte cuenta de que, bueno, hay situaciones que es importante incluir en una moderación. Eh, entonces, bueno, de esto tratan estas dos primeras intervenciones y la tercera y última aportación tiene que ver con un ejercicio de evaluación a un par. ¿No? Entonces, ahí en el foro van a encontrar que publiqué desde el día lunes un PDF que se llama Parejas para coevaluación de un foro. Entonces, ingresan, descargan ese PDF, identifican quién es su pareja para que puedan evaluar su mensaje de moderación. Para que cuando su pareja publique su mensaje de moderación, ustedes puedan leerlo y lo puedan retroalimentar. Para poder retroalimentar ese mensaje de moderación, pues es necesario que diseñen una rúbrica para evaluar la moderación de un foro. Y entonces que en la rúbrica pues mencionen cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son los descriptores, las escalas de evaluación. Dentro de este mismo foro 2 pueden descargar la rúbrica del foro, la rúbrica con la que ustedes mismos van a ser evaluados en este foro. Y bueno, esta rúbrica pues es un ejemplo de cómo funcionan las rúbricas en prepa en línea C. Eh, yo aquí estoy compartiendo solamente los criterios de desempeño en los niveles de experto, ¿verdad? Para lograr el 10 cognitivo, actitudinal, comunicativo, colaborativo, pensamiento crítico me hizo falta. Entonces, Prepa en línea SEP utiliza estos criterios de desempeño, utiliza además los niveles de experto, aceptable, requiere apoyo, no evaluable, y cada uno de esos niveles pues logra un puntaje y la suma de ese puntaje pues es la calificación. Entonces, en ese tenor, pues es que ustedes deben de diseñar pues una rúbrica a través de la cual van a evaluar el mensaje de moderación de su par. Eh, en ese documento, en ese PDF donde aparece quién es su pareja, también aparece el enlace a un documento de Google Drive eh, en el cual van a escribir eh, cómo están evaluando ustedes a a su par, ¿verdad? Cómo lo están retroalimentando y cómo lo están evaluando. Recordemos que, bueno, usan la rúbrica para evaluar, ¿no? Para calificar, para asignar un puntaje y además una retroalimentación, redactar una retroalimentación en la que estén mencionando cuáles son las fortalezas del mensaje de moderación de su par, cuáles son las áreas de oportunidad, qué recomendaciones le pueden hacer, ¿verdad? Entonces todo esto, pues lo deben de incluir en ese documento de Google Drive y además, pues colocar su mensaje de retroalimentación
y la evaluación que le han realizado a su par en una tercera y última aportación ahí en el foro 2. De eso trata este foro 2, es sobre de qué van los foros, cuáles son los objetivos de los foros, ¿verdad? ¿Qué objetivos de aprendizaje tienen para un alumno un foro? Un foro es un espacio de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes pueden compartir, pueden opinar, pueden estar practicando sus habilidades de comunicación, pueden argumentar, eh, y entonces, bueno, tiene estos objetivos, ¿no? Aprender todos juntos, poder leer a los demás y enriquecernos de sus opiniones, darnos cuenta de que a veces hay puntos que nosotros pasamos por alto y que para otras personas son importantes. Y también nuestras ideas, pues a veces resultan interesantes para otras personas y nos están brinde y brinde réplicas en el foro, ¿no? Entonces, es un espacio de aprendizaje colaborativo para aprender todos juntos. Eh, y nosotros, en el papel de asesor virtual, pues tenemos la tarea de guiar esas discusiones, de asesorar a los estudiantes, de vigilar que ese espacio esté siendo empleado de verdad para cumplir con los objetivos de aprendizaje. De pronto colocan allí saludos, buenos deseos bueno, esos mensajes pues no van ahí, ¿verdad? Eh, en los módulos de prepa en línea SEB existen espacios especiales para brindar buenos deseos, para brindar saludos. Los espacios de los foros que se califican son para crear conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí no deben de haber buenos deseos, saludos, etcétera, sino publicaciones relacionadas con los aprendizajes esperados, con las preguntas detonadoras. Entonces necesitamos como moderadores mantener las intervenciones pues dirigidas, centradas en el tema. Otra situación que es importante hacer hincapié en ella es que no podemos ahí en el foro enviar réplicas dirigidas de manera específica a un estudiante. ¿Por qué? Bueno, porque el foro, ya dijimos, es un espacio de colaboración. Todos pueden leer lo que ahí se publica y entonces nuestro papel no es señalar a nadie. Eh, sí necesitamos realizar una observación en particular, se envía un mensaje privado al estudiante para explicarle, bueno, por qué la intervención que realizó pues no ha sido adecuada, el lenguaje que utilizó, la manera en la que se dirigió a un compañero o el hecho de estar colocando solamente buenos deseos o réplicas de solamente una línea demasiado superficiales, en fin, todas estas observaciones se hacen en privado a cada estudiante y en el foro nuestras intervenciones van dirigidas a la generalidad, sin señalar a nadie. Eh, y entonces, bueno, pues nuestra tarea va a ser dar seguimientos a las inquietudes, brindar información complementaria, también podemos colocar ahí en el foro, ya dijimos, noticias o datos complementarios para que el estudiante pues tenga más elementos para poder argumentar. A veces pues los estudiantes no cuentan con habilidades comunicativas muy desarrolladas y entonces nuestra oportunidad ahí de apoyo pues es darles más elementos para que pues tengan más ideas sobre qué pueden hablar en el foro y sus intervenciones pues sean a mayor profundidad, no sean tan superficiales. Entonces, bueno, de esto trata este foro 2. Eh, y con ello, pues he culminado con pues este apoyo que les estoy brindando a ustedes como participantes acerca de las actividades de esta semana 2. Cualquier inquietud, pues por supuesto estoy a sus órdenes en el mensajero del aula o a través del correo electrónico que les he compartido. Tengan una muy bonita noche y seguimos en contacto.